narcóticos, negocios, gángster, crimen y balas, es lo que ¿Qué pelis ver te trae para el día de hoy? Por eso te tengo 5 películas de gángster que te dejan una enseñanza. Comenzando con Los Dueños de la Calle, de 1991, dirigida por John Singleton, protagonizada por Cuba Gooding Jr., Ice Cube, una cuanta gente y Morfeo el de Matrix. Esta película se desarrolla en un barrio cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Aquí seguimos la vida de Trey, interpretado por Cuba Gooding Jr., quien se ve involucrado en una serie de problemas policiales, morales y de pandilla. Como siempre, en Los Ángeles se narran los conflictos de las pandillas Crip y Blood, quienes también protagonizan gran parte de la película. Pero no te dejes engañar por las pandillas y los tiros, porque esta película a nivel moral deja una enseñanza increíble, así que no te pierdas esta obra maestra, que es poco probable que no la hayas visto. Y si ya la has visto, te invito a verla de nuevo para que recuerdes las reglas de la calle. Así que pasamos a la siguiente película. Un disciplinado e inteligente gángster afroamericano fue la total inspiración de un joven Frank Lucas, quien es interpretado nada más y nada menos por uno de los mejores actores del mundo. Y nos ponemos de pie ante Denzel Washington en la película Gángster Americano. Y como dije anteriormente, el tío Bumpy fue la inspiración para que todo un imperio de narcóticos sea el más popular y mejor de la ciudad de Harlem. La película es producida por Ridley Scott en el 2007 y nos muestra cómo Frank Lucas tiene que luchar con todos los adversarios policiales y criminales para crear el imperio más grande. Así que no te pierdas la oportunidad de ver esta grandiosa película que te enseñará cómo el respeto predomina en las calles de Harlem, en los Estados Unidos. Día de Entrenamiento es una película del 2001 dirigida por Anthony Fuqua y escrita por Debbie Ayer, protagonizada por Denzel Washington, quien interpreta el papel de Alonzo Harris, un policía muy condecorado pero corrupto de Los Ángeles. Y a su lado está Ethan Hawke como Jake, un agente novato que aspira a formar parte de la unidad de narcóticos de la ciudad de Los Ángeles. Aquí la trama se basa en que Alonzo y Jake son policías muy diferentes, ya que Alonzo es corrupto y Jake es un policía muy honorable, pero es Alonzo Harris quien dirige la unidad de antinarcóticos de la ciudad de Los Ángeles. Fue tan buen papel que interpretó Denzel Washington, que en el 2002 ganó un Oscar como el mejor actor, y Ethan Hawke quedó nominado como mejor actor de reparto. Los narcóticos, balas, malos negocios y el crimen son los elementos que protagonizan esta excelente película, así que no pierda más tiempo. Día de entrenamiento. Enfermos, ¿qué les pasa? Llévate a las niñas. Lola. Te volaré las malditas pelotas. Ok, pásame la funda, mami. Y ahora te traigo Gangster Paradise o Jerusalema. Es una película sudafricana de 2008, escrita y dirigida por Ralph Simon. Abro paréntesis, un dato curioso de esta película es que fue nominada en los premios Oscar como en la categoría de la mejor película de habla no inglesa. Generalmente tuvo muchas críticas positivas, pero se convirtió en un fracaso en taquilla, solo recaudando $400,000 cuando invirtieron un presupuesto de $2 millones. La película se centra en la vida de Lucky Kunene de Sudáfrica, y la película trata sobre todo su ascenso, desde que era un ladrón de poca monta hasta que se involucra en el mundo de los narcóticos y pasa al mundo inmobiliario. A mí en lo particular me gustaron mucho las ideas con las que Kunene acumuló su fortuna. Fue muy ingenioso y parte de sus ideas estuvieron siempre dentro de los límites de la ley. Y como este video es de gángster afroamericanos, que nunca falten los narcóticos, balas, mujeres, policías, crímenes y por supuesto los negocios. Aunque esta película no tiene que ver nada con Estados Unidos ni con afroamericanos, y yo al igual que tú no termino de entender al mundo porque esta película es muy buena a pesar de que fue un total fracaso en taquillas, así que dale la oportunidad a Jerusalema. Ahora sí, lo mejor para el final, y les traigo Straight Outta Compton o Letras Explícitas. Ahora sí les traigo una película estadounidense y de afroamericanos, producida en el 2015 y dirigida por Gary Gray. Esta película nos muestra el ascenso y la caída del grupo musical NWA, que es una historia real, por lo cual el grupo estaba compuesto por Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella. Y suena un poco obvio, pero la película se desarrolla en el barrio Compton de Los Ángeles. A mí en lo particular me gusta mucho la película porque muestra la cultura de los gángsters de verdad
de Los Ángeles y cómo hoy en día ese grupo musical influyó de tal manera. Con esta película, aparte de que te vas a emocionar mucho, vas a aprender mucho de la cultura de Los Ángeles, te vas a de la risa. Cualquier otro tipo de emoción también viene incluida. Así que está prohibido no ver esta película si aún no la has visto. Straight Outta Compton.